Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro, corazón. ¿Por qué tienes esta corona, Richard? ¿Por qué? Porque están dentro de los 5 primeros, lo que es en mi canal en esta semana, ¿vale? Todos los jueves, cariño, a los 5 primeros, yo lo voy a coronar, mi querido Escorpio. Y tú estás dentro, corazón. Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Escorpio, ¿vale? Siento un Virgo muy fuerte, no sé por qué, pero la lectura es Escorpio, lectura bonus para Escorpio, corazón, mi aguijón de oro. Muy bien, corazón. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Escorpio, una de las imágenes que yo he visto es como si tú estuvieras lo que es en un tren y estás avanzando lo que es a toda velocidad, Escorpio, a toda velocidad, ¿vale? Pero lo más curioso es que luego te he visto como que o tú de repente puede ser que seas de raza negra o estás con una persona que puede ser de repente de raza negra o mulata, ¿vale? Puede ser también. Y el otro mensaje también, mi querido Escorpio, he visto lo que es una ciudad muy grande, muchas luces. O tú estás de vacaciones o tienes planes de vacaciones o simplemente Escorpio, puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, siempre me gusta mirar lo que es el atardecer, el anochecer, o vives en un edificio muy alto en la cual de vez en cuando pues te gusta ver lo que es el panorama, ¿no? Esto es muy bonito. A mí también me gusta hacer esto, Escorpio. Yo en mi pueblo, en el segundo piso, en el estudio, yo a veces me subo y miro todo mi pueblo también. O del balcón también se puede mirar en mi pueblo, en mi casa de Perú. Y no sé, como que me entra una energía de reflexión, de meditación, etcétera, etcétera, mi querido Scorpio. Pero siento esto, cariño. Siento como que muchos de ustedes me dicen, Richard, cada atardecer, cada anochecer, me gusta ver lo que es el paisaje, el panorama, etcétera, etcétera. Pero muchos de ustedes también siento que van a hacer un viaje. Van a hacer un viaje, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón. Una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo con el tarot vidente de luz. Una carta guía, una carta consejo con el tarot vidente de luz. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? He sentido que alguien cruzaba por aquí, Escorpio. He sentido esto. Puede ser que a lo mejor de repente esas tardes o esas noches en la cual tú miras lo que es el panorama, un paisaje, a lo mejor te recuerda a una persona que ya no está lo que es en esta tierra, porque yo he sentido que alguien ha cruzado. Sí, he sentido, corazón. A ver, miro mis... Porque a veces se miran cosas por ahí también, y de aquí se mira, ¿vale? Muy bien, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, Escorpio. Te noto, corazón, que estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Es que por una parte es como que ya tienes una respuesta y por otra parte es como que tú de repente tienes un poco de miedo o de duda de actuar de una forma insegura o inseguro, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente me dices, Richard, a veces pienso que estoy haciendo mal, a veces pienso que esto no va a funcionar.
Y siento, Escorpio, que esta situación te lleva inclusive a que tú tengas discusiones, cariño. Quizá de repente lo que es en el trabajo, quizá de repente con tu familia, con tu entorno, algo te está poniendo nervioso, nerviosa. Recuerda, Escorpio, que si ustedes tienen problemas con la pareja, como ejemplo, es un efecto dominó que también afecta a tu trabajo, a tu proyecto, a tus amistades. Muchos de vosotros es una semana de conflicto, cariño, y te gustaría ver claridad, te gustaría. Voy a sacar más cartas, cariño, tranquilo, tranquila, porque a lo mejor de repente esa imagen que tú estás viendo lo que es al horizonte, te dice que te des un momento de paz, de reflexión, de meditación. Vamos a ver, corazón, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Esta carta. Increíble. Le he barajeado y esta carta me salió en Virgo y también me salió en Géminis. Increíble. Escucha. Dice, el arcángel Gabriel, aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea, mi querido Escorpio. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz, mi querido Escorpio. Mira, corazón. ¿Sabes qué siento, Escorpio? Siento que a lo mejor de repente tú me dices, Richard, estoy perdiendo la fe. Ya no confío en nadie. Cada persona que se acerca a mi vida solamente es para hacerme daño o para sacar provecho. Pero Escorpio, corazón, si tú eres uno de los signos que es intuitivo, cariño, ¿por qué no haces caso de tu intuición? Lo único que tú vas a lograr poniéndote en esa postura de que ya no quieres creer en nada, cariño, por cosas que te ha pasado en la vida, vas a lograr lo único es que tú vivas amargado y amargada, corazón, a que tú contamines tu templo, a que todo se bloquee en tu vida. Te recomiendo que mires el signo de Géminis, porque tiene mucha similitud contigo o tu ascendente es Géminis. Me dicen, el arcángel Gabriel, todo va a llegar, pero tú tienes que tener fe. No cambies tu esencia, mantén la energía de un niño, de una niña. Todo va a llegar. O confía, Escorpio, porque no todo tiene que ser dramático. A lo mejor de repente estás conociendo a una persona o estás con una persona, pero tienes una duda, un miedo, una inseguridad. La vida está hecho de riesgos, Escorpio. El que no arriesga, no gana, corazón. Entonces, no te lo tomes como algo personal. Simplemente tienes que seguir fluyendo con lo que te entrega la vida, cariño, con lo que te entrega Dios, con lo que te entregan tus guías. Todo es un aprendizaje. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me quieren decir? Te voy a dar lo que es signos, corazón. Te voy a dar signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Capricornio, me sale lo que es un Leo, me sale lo que es un Cáncer y cierras con un Géminis. Te recomiendo que mires la lectura de Géminis porque tiene que ver algo contigo. No sé por qué lo siento, ¿vale? Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me dice mi querido Escorpio. Iniciales, la letra M o la letra W, la letra R, la letra F, mi querido Escorpio. Vamos a ver, corazón. Yo quiero preguntar cómo está la energía de ellos o de ellas, o qué es lo que te ha afectado para que tú en estos momentos estés tan negativo, tan negativa, mi aguijón de oro. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio, que Dios del universo me ayude. Vamos a ver, corazón. Muy bien, me sale lo que es la carta de la torre. Alguien te ha hecho la vida de cuadritos, cariño, porque la torre es un bloqueo. O posiblemente puede ser que tú estás actualmente con esa energía porque quizás hay una persona que no te habla, no se pone en contacto o simplemente se ha marchado de tu vida o ha hecho un cambio o está cambiando, cariño. Voy a sacar más cartas, ¿vale? También representa lo que es a un Capricornio. La carta del 9 de espadas, cariño.
Pero ¿sabes qué siento, Escorpio? Es como que no te enojes conmigo con lo que te voy a decir, ¿vale? Es como que tú, Escorpio, no ves tus errores, cariño. Es como que tú de repente te haces siempre o te sientes siempre como la víctima, cariño, mi querido Escorpio. ¿Por qué? Porque yo siento que al margen de que ha habido un bloqueo entre vosotros, algo ha pasado entre ustedes, este hombre o esta mujer actualmente está sufriendo. ¿Ves cómo se lamenta, cariño? Ya que hay un espejo que está roto, no se puede ver a la cara, se siente avergonzado, avergonzada y está en oscuridad. Siento, corazón, que esta persona quizás está arrepentido, arrepentida, a lo mejor de repente te ha dicho perdona y tú no quieres, Escorpio, o esta persona pues no te dice nada porque vosotros dos han terminado pues de una manera muy negativa. Pero yo particularmente, Escorpio, veo que lo está pasando mal. Algo está pasando en su vida, ¿vale? Puede ser que tú me digas, Richard, se merece eso y más. Y no me digas que no piensas así. Porque los Escorpios, cariño, el 99.9% y 99999, cariño, son muy rencorosos, son muy vengativos, Escorpio. Ustedes, alguien tenía que decírtelo en tu cara. Y no es porque te tenga manía, te quiero, cariño, porque eres puntero en mi canal y porque me ayudas mucho para seguir creciendo, ¿vale? Te quiero, cariño, pero tienes que trabajar en ello. Trabajar en ello. Que si no funcionó, pues no funcionó, Escorpio. Ya está. Que si esta persona te engañó, pues lo dejas. Y a otra cosa, mariposa. Pero no busques que a lo mejor de repente, Richard, ¿cómo quisiera de verdad verlo arrastrado? ¿Cómo quisiera que no funcione su relación? Porque así son, ¿vale? Al menos la mayoría. He dejado un margen de 0,1%. Hay una minoría, como un átomo, cariño, que no es así. Muy bien. Vamos a ver, una cartita más, mi querido Escorpio. Y tenemos lo que es la carta del mago. Tenlo por seguro que este hombre o esta mujer con la cual tú has tenido algún tipo de discusión o de lío, porque aquí hay un nerviosismo, te va a buscar para poder solucionar este tema, Escorpio. Pero la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Porque sale el mago, cariño. Ellos van a buscar solución a este problema. O al menos ellos están dispuestos. Pero por el momento, corazón, a lo mejor de repente espera de que tú digas, oye, creo que esto se ha salido de contexto. Somos seres humanos. A mí se me ha ido la boca, se me ha ido la lengua. Te he dicho cosas que yo no siento. Cariño, es tan fácil. Es tan fácil, pero si tú me dices, Richard, se merecía eso y más, pues ya está, cariño. Pues entonces la historia entre vosotros dos, sea de amigo, de amiga, de pareja, de familia, se queda ahí. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, recapacita, mi aguijón de oro. Recapacita. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en corazón en economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Y ahora te voy a sacar una carta de los ángeles del amor. Economía, Escorpio, economía. Que Dios universo me ayude. La carta de la fuerza, cariño, te viene una propuesta o muchos de vosotros van a empezar algo nuevo. Un proyecto, algo nuevo, ¿vale? La carta de la fuerza es una carta de claridad. Esto va a ser bueno para ti. La carta de la emperatriz, inclusive Escorpio, si tú ya tienes trabajo, puede haber un ascenso y puede haber un aumento. Porque la carta de la emperatriz me dice, corazón, de que tú vas a estar brillando con luz propia, cariño. Entonces, un aumento, un ascenso, etcétera, etcétera. La carta también del diablo y la carta del carro. Esta situación, mi querido Escorpio, para muchos de vosotros, posiblemente te va a causar como un poco de miedo, de temor. Es normal, ¿vale? Todo cambio, toda responsabilidad da miedo. Pero cierras con la carta del carro. ¿Te acuerdas que te dije que te veo en un tren a toda velocidad, cariño? Todo va a ir bien, mi querido Escorpio, ¿vale? Si tú en este momento me dices, Richard, y si no respondo, no estoy a la altura de ese trabajo, Richard, y si me dan el ascenso y fallo, no pienses así, Escorpio. Piensa de una forma positiva. Todo va a ir bien, ¿vale? Pero tienes tus pequeñas dudas. Vamos a ver un mensaje de los ángeles del amor. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Escorpio. Dice, merece la pena esperar. Y esto está relacionado con esa persona, corazón, que luego va a buscar la forma de pedir perdón o de arreglar esta situación. Dice, la sincronización divina actúa en su vida amorosa
Escorpio. ¿Alguien pide perdón o tú pides perdón? No pasa nada, Escorpio, si tú pides perdón. Eso te hace inteligente. Somos humanos, cariño. Si tú me dices, Richard, ¿tú crees que yo debo pedir perdón? Pues hazlo. Pero si tú dices, no, Richard, son ellos, pues espera que ellos lo hagan. Ya está. No te compliques la vida, corazón, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Vamos a ver, mi aguijón de oro, corazón. Te noto tenso, te noto tensa. No me botes veneno, ¿vale? Porque ya te veo ya. Para muchos de vosotros, Escorpio, ¿me vuelve a salir? Tú te cruzas o coincides o de repente ves pasar a una persona que es muy importante para ti o que fue muy importante para ti y veo que este personaje se pone muy nervioso o muy nerviosa. ¿Ves, cariño? Están tensos. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello un poco largo, rubio, natural o pintado. Están en un lugar, cariño, donde actualmente puede ser que haga mucho fresco y también mucho calor, de un extremo a otro. Entonces, intermedio, cariño. Pero veo que la persona que se pone muy nervioso, nerviosa contigo, le gusta utilizar chaquetas o casacas de cuero y su color preferido veo que es el color marrón. ¿Vale? O color cuero, no negro, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta del 8 de bastos. Vas a estar coincidiendo constantemente con una persona. Y veo que tú te vas a poner nervioso, nerviosa o ellos. Pueden ser de elemento fuego como también puede ser de cualquier otro elemento. O hay un personaje que se pone en contacto contigo por cualquier medio. Puede ser teléfono, WhatsApp, mensaje de texto, una carta. Hace tiempo que no... A mí solamente me llega cartas, cariño, en el buzón para cobrarme. Nada más. Nadie me dice, Richard, te amo. Nadie. Porque tenemos la carta del 8 de bastos, ¿ves? Vas a tener mucho contacto, mucha comunicación. Te veo haciendo un viaje. Te soy sincero para muchos de ustedes. La carta de la muerte me dice, posiblemente vas a estar lidiando con otro Escorpio o simplemente este es el principio de un nuevo comienzo, un renacimiento. Porque la carta de la muerte representa, dice, se terminó algo, pero sin embargo renacen otra vez como el ave fénix, mi querido Escorpio. Entonces, corazón, prepárate, cariño. Prepárate porque alguien viene, prepárate porque alguien se pone en contacto contigo, prepárate porque alguien te busca, Escorpio. Uno más. Y la carta 9 de copas. Quizá de repente muchos de ellos o de ellas te van a hacer un comentario que a lo mejor se están separando o que de repente se han divorciado ya. ¿Vale? O que está distanciado de su pareja porque siento que esta persona, cariño, quiere soltar algo. Sí, se libera y renuncia a muchas cosas porque está dejando lo que es aquí un baúl de oro, cariño. Muchas de estas personas posiblemente vuelven otra vez a tu vida porque se ha acabado una etapa en su vida. Bendiciones, Escorpio. Gracias por tu apoyo, corazón. Espero que vuelvas a ser puntero. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Los super chats son los días jueves a las 10:30 de la noche, horario de España. Los viernes a las 5:30 de la tarde, horario de España. Y los domingos, a las 8 de la noche, horario de España, ¿vale? Jueves, 10:30 de la noche, horario de España. Viernes, 5:30 de la tarde, horario de España. Domingo, a las 8 de la noche, horario de España. Hasta la vista, Escorpio. Sé feliz.